Resident Evil 6. Gaiden 5175 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro PayPal, nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón muchas gracias. 51 Barry no estaba seguro de cuál era el punto de consultar constantemente con el cuartel general en misiones como esta, aparte de escucharlos decir que los mantuvieran informados, especialmente cuando no estaban precisamente sorprendidos por la noticia de que toda la nave había sido infectada. Como lo habían esperado. Bueno, la idea no era demasiado descabellada, ya que se sospechaba que Umbrella había utilizado Starlink para contrabandear materiales, y en realidad solo había una manera de que eso terminara. Aún así, el hombre barbudo siguió las órdenes, alertándolos de la presencia de Gillette y Tobias, a pesar de que el cuartel general no tenía idea de quiénes eran. Tal vez su director debería salir al campo de vez en cuando. Afortunadamente, el ascensor estaba funcionando y solo había un corto trayecto hasta el cuarto nivel, donde se suponía que estaba ubicada la estación de seguridad. Con un sonido suave, pero algo laborioso, las puertas se abrieron, permitiéndole a él y a Cora salir a un lugar que no estaba en tan buenas condiciones como las otras partes del barco que habían visto. Muchas de las luces estaban apagadas, y como afuera era de noche y había una tormenta, la única luz provenía de las luminarias restantes, que estaban demasiado espaciadas para que pudieran ver grandes detalles. «¿Y qué estás haciendo?», Barry preguntó cuando Cora se acercó incómodamente para agarrar su brazo. «Cora, ¿qué pasa?». «Este es un ambiente aterrador», la pelirroja explicó con calma, como si recitara algo que hubiera leído. «Tengo miedo y me sentiría más cómoda con un hombre que me proteja, ya que soy mujer». En ese momento, Cora realmente estaba empezando a asustar al hombre barbudo. Era comprensible que estuviera muy traumatizada, ya que probablemente era una chica rica que nunca tuvo que lidiar con nada aterrador o estresante en su vida, pero era como si todo lo que hacía fuera una especie de ensayado y burla de las emociones humanas. Demonios, lo más parecido que había hecho a expresar una emoción fue cuando lo arrastró al baño para esconderse de Gillette. Entonces, ¿cuál fue su problema? Crunch crunch, un nuevo sonido mientras caminaban por el suelo alfombrado interrumpió estos pensamientos, y luego en un breve relámpago que entró por las ventanillas, pudo ver por qué este lugar era diferente al resto del barco. El vidrio de las lámparas que estaban apagadas se había hecho añicos, con el crujido proveniente de los pedazos de vidrio en el piso. ¿Y qué los hizo añicos en primer lugar? Probablemente fueron los agujeros de bala en las paredes cercanas a ellos. Las paredes estaban salpicadas de tales agujeros, mientras que los muebles decorativos y las macetas fueron destruidos, como si hubiera habido un tiroteo realmente intenso allí arriba. No, espera, todos los agujeros de bala fueron impactados de cara al camino por el que vinieron, así que, si esto ha sido una especie de última resistencia. Los supervivientes de la tripulación habían hecho su última resistencia en este pasillo contra los zombies que se acercaban. Si es así, ¿dónde estaban los cuerpos? Excepto por los daños, todo el lugar estaba vacío, pero uno de los dos bandos tenía que perder. Entonces, ¿dónde estaban? Cora, necesito preguntarte algo, dijo Barry, deteniendo su caminata y poniendo sus manos sobre sus hombros. Sé que dijiste que estuviste encerrado en una habitación durante el brote, pero ¿viste algo que pueda ayudarme a resolver todo esto? Cualquier cosa entre ese momento y cuando me conociste. He visto a Gillette comandar a los infectados. Cora respondió, todavía sin siquiera parpadear. Ella se acerca a la gente y les susurra, y luego ellos obedecen hasta que se degradan a zombies. Está bien, y eso fue un poco más de lo que esperaba que ella dijera, pero mucho de eso no tenía ningún sentido. Había visto 1.000.000 de formas de infectar a la gente, pero ¿cómo diablos alguien podía controlar a los infectados? ¿Y qué era todo eso de degradarnos a zombies? De vuelta en Spencer Estate, habían visto que el proceso de infección de cosas como el virus te podía tardar días, si no una semana, pero durante ese tiempo ninguno de los sujetos de los que había oído hablar se convertía en esclavos obedientes. Su marido es poderoso, pero yo le tengo miedo a Gillette. La pelirroja continuó, acercándose y dándole el abrazo más incómodo de su vida. Por favor, protégeme de Gillette y sácame de este barco. La piel de Cora estaba fría y húmeda, y su cabello olía un poco a... ¿Qué fue eso? ¿A alcohol isopropílico? No, eso no tendría ningún sentido a menos que estuviera probando algún tipo de tinte para el cabello casero, pero entonces su cabello habría sido rubio y no rojo.
Lo más extraño de todo, sin embargo, fue que el hombre barbudo no sintió absolutamente nada durante el abrazo y ahora esta mujer era hermosa, y aunque estaba felizmente casado, Barry debería haber sentido algo y Cristo, solo tenía 41 años y raro y todo. Lo de este maldito lugar era simplemente y extraño. Bueno, él no iba a descubrir nada simplemente parado allí, así que prometió cuidarla, antes de tomar la mano de la mujer pelirroja y llevarla por el pasillo. Los signos de batalla se hicieron más intensos a medida que se acercaban a la puerta abierta de la oficina de seguridad, pero luego se detuvieron abruptamente como si este lugar hubiera sido el último refugio de los sobrevivientes, antes de que lo que sea que se los llevara. A diferencia del resto del nivel, esta oficina parecía prácticamente intacta, como si hubiera sido preservada deliberadamente de alguna manera, si eso no fuera ridículo. Todas las luces de la habitación estaban encendidas y, a excepción de la puerta que casi había sido arrancada de sus bisagras, todo el equipo ubicado dentro parecía estar funcionando. Había una terminal de computadora que parecía estar siendo utilizada principalmente para anotar registros de seguridad, ya que había una lista de ellos actualmente en la pantalla que databa de hace unas 24 horas. Oye, tal vez había algo en los registros que le daría más pistas sobre lo que estaba pasando, pero cuando Barry revisó la breve lista de informes, dado que el barco solo estuvo fuera por un día, se sorprendió al ver que la mayoría de ellos eran relativos a León. De hecho, cada registro se refería a la gente de una forma u otra, comenzando con informes de comportamiento sospechoso y descendiendo en espiral hasta donde había sido acusado oficialmente de 5 homicidios, incluido el de su esposa, Amanda, es decir, su compañera Amanda Pricelli. Había imágenes de las escenas del crimen, una mostraba a Amanda muerta en el suelo de su cabaña por una herida de bala, mientras que otra mostraba una cabaña más pequeña donde 4 personas habían sido despedazadas, y finalmente la última mostraba el cuerpo de una mujer que parecía, quemado. Había muchas pruebas contra León, y. En realidad, si Barry no hubiera sabido mejor, habría pensado que los asesinatos habían sido investigados por un detective de policía experimentado, y entonces vio el nombre del oficial de policía retirado que había tenido la amabilidad de ofrecer sus servicios como voluntario en este asunto. Tobias A. Liquid. El hombre barbudo leyó y releyó ese nombre una docena de veces, tratando cada vez de descartarlo como un error, antes de pasar a la lista de pasajeros en otra terminal para verificarlo. Uno de los pequeños trucos que hicieron estos cruceros modernos para realizar un seguimiento de sus pasajeros fue hacer que todos posaran para una fotografía de recuerdo complementaria, que en realidad era un registro visual en caso de que les ocurriera algo. Había cientos de pasajeros, pero después de escribir el nombre deseado, Barry se quedó sin aliento ante lo que apareció, y seguramente habría dejado caer cualquier cosa en sus manos si hubiera tenido algo en la mano. La imagen era como todas las demás. Un telón de fondo de la barandilla del Starlink con vistas al océano, mientras una pareja casada de aspecto feliz permanecía allí, sonriendo mientras los brazos del marido rodeaban la cintura de su esposa. La esposa era definitivamente la morena que había visto a través de la rendija del baño, y el marido y sus gafas de sol oscuras no hacían nada para ocultar su identidad. Una identidad que una vez más quedó confirmada cuando el barbudo vio la etiqueta en la imagen que decía: Tobias y Juliette Liquid, Starlink Name on Cruise, abril de 2001. Entonces, el ex jefe de la división de homicidios del RTD había sobrevivido a Raccoon City y aparentemente se volvió a casar en algún momento, pero ¿qué diablos estaba haciendo merodeando alrededor de un crucero infectado? Muy bien, suficientes preguntas por ahora, era hora de revisar los monitores de seguridad y lo cual tomaría un segundo, ya que había una pared entera de ellos para mirar. Esto probablemente era mejor que tener que escanear a través de un solo monitor, ya que no había un punto de inicio, y oye, ahí estaban y saliendo de ese mismo baño otra vez, pero ¿qué fue eso? Mientras Tobias y Juliette parecían estar ajustándose la ropa y regresando por el pasillo, había alguien más visible en la pantalla. En todos los demás monitores, todos los demás que Barry vio habían sido zombies, pero esta persona, una niña pequeña con el pelo hasta los hombros, y. Y tal vez un par de años mayor que su propia hija, Moira, estaba espiando a la vuelta de la esquina. Como si los estuviera observando. Tan pronto como se acabaron los líquidos, la niña le hizo un gesto a alguien fuera de la pantalla, y luego cruzó el pasillo hacia otra puerta mientras ayudaba a Leon Kennedy. Tenía vendas en el brazo, la pierna y la parte superior de la cabeza, y el agente se apoyaba pesadamente en la niña para que pudieran moverse más rápido, pero definitivamente era él y se dirigían hacia las escaleras de abajo.
Mirando diferentes monitores para seguir su progreso, Barry observó cómo la niña seguía buscando a la pareja que buscaba, y solo avanzaba con León una vez que el camino estaba despejado. ¿Y pero a dónde iban? Ese es él, ese es León, exclamó, tomando a Cora de la mano una vez más. Vamos, Cora, tenemos que alcanzarlos. Ella murmuró algo acerca de que abandonarían el barco después, en su habitual tono tranquilo, pero en ese momento el hombre barbudo estaba más preocupado por alcanzar a León y a esa misteriosa niña antes de que se escaparan. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Escondiéndose de Tobias y Gillette? Se sabía que el ex detective era un poco imbécil, pero seguía siendo un buen policía y uno de los mejores amigos que Barry había tenido. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Y quién diablos era Gillette, si ella podría comandar zombies como dijo Cora? Necesitaba respuestas a estas preguntas y la única manera de conseguirlas era alcanzar a León. Gracias a lo que había visto en los monitores de seguridad, era fácil evitar a Tobias y Gillette, ya que parecían moverse en un patrón de búsqueda particular, y en el lado positivo, León y esa pequeña niña que había visto se movían en el lado opuesto. Dirección. Muchas cosas sobre este barco no tenían sentido, como por ejemplo, cómo estaba Tobias líquida allí en primer lugar, y mucho menos vivo. Y lo que es más importante, ¿qué diablos hacía una niña que no tendría más de 12 años en un barco que se anunciaba como un crucero de luna de miel? Espera, algo anda mal aquí, pensó Barry tan pronto como se abrieron las puertas en el primer nivel de la sección interior. Después de salir de la oficina de seguridad y regresar a través del nivel casi abandonado hacia el ascensor, el hombre barbudo había presionado el botón para bajar completamente en un intento de atraparlos antes de que escaparan, pero los zombies que habían quedado atrapados en algunas este tipo de bucle ya no estaba atascado. De hecho, ahora se movían por el vestíbulo de manera similar a como los que habían estado cazando en Spencer Estate. Estaban gimiendo y tropezando, al principio parecían todavía estar tratando de buscar algo, pero luego todos se detuvieron tan pronto como uno de ellos vio a los dos humanos saliendo del ascensor. Por un momento el vestíbulo quedó en silencio cuando Barry y Cora salieron al piso alfombrado, haciéndole pensar que era posible llegar a las puertas principales antes de que sucediera algo, pero tan pronto como dieron un paso más, los pasajeros infectados comenzaron a gruñocas y enojado mientras se dirigían hacia ellos. «Oh, mierda», dijo el barbudo sacando su pistola. «Vamos, Cora, sigue moviéndote por el borde de la pared, intenta mantenerte delante de ellos». Ella hizo lo que le decía, la pelirroja mantenía su espalda contra la pared mientras se alejaba de la cabina del ascensor, pero lo curioso fue que a pesar de que había un par de zombies que estaban más cerca de ella, todos parecían lejos. Más interesado en Barry por alguna razón. Para ser justos, estas criaturas habían estado actuando de manera diferente a los zombies normales y ¿zombies normales? ¡Qué broma! Y entonces, ¿era posible que vinieran por él porque era más una amenaza? Parecía que Cora iba a escaparse, moviéndose por la habitación y acercándose a las puertas dobles de vidrio todo el tiempo, mientras que Barry, por otro lado, rápidamente se veía rodeado. Había esperado que todos vinieran hacia él por la ruta más directa, que era entre algunos sofás y mesas que estaban justo frente a él, pero en cambio lo sorprendieron por completo al desplegarse casi como si estuvieran cortando activamente su escape. Tenía que ser una coincidencia. ¿Cómo podrían estos monstruos babeantes y estúpidos hacer algo estratégico? De todos modos, se estaban acercando, y el hombre barbudo estaba a punto de derribar al más cercano, cuando se detuvo y sería fácil matar a un par de ellos y correr hacia las puertas con Cora, pero si realmente había un peor peligro vino de Tobias y Gillette, ¿qué pasaría si escucharan el disparo? Mierda, los zombies se estaban acercando, y ahora no tenía más remedio que empezar a disparar, a menos que quisiera encontrarse atrapado dentro del ascensor y oye, espera un segundo y era un ascensor. Los zombies casi estaban sobre él, cuando el hombre barbudo volvió a entrar al auto, haciendo que los pasajeros infectados gruñeran de frustración cuando la puerta se cerró, y los escuchó arañar el metal mientras presionaba el botón para subir al segundo piso. Después de una ligera vibración mientras el auto subía un nivel, el hombre barbudo salió al segundo piso y descubrió que, aunque estos zombies eran mejores cazando que los que había visto en el 98, eran igual de estúpidos. Mirando por encima de la barandilla, vio que todos los pasajeros infectados en el vestíbulo ahora se movían hacia la puerta cerrada del ascensor, rascándola y gimiendo mientras Barry caminaba hacia las escaleras. La alfombra ayudó a mantener el ruido bajo mientras regresaba al primer nivel, y ahora que todos los zombies estaban fuera del camino, era fácil llegar a las puertas dobles donde Cora estaba esperando afuera.
Bien, exhalé largamente, nadie los vio, y ahora estaban afuera. Por supuesto, ahora llovía más fuerte que cuando llegó, lo que hacía que la cubierta estuviera un poco resbaladiza al caminar, pero al menos todo estaba bien iluminado. Sin embargo, la lluvia era un poco punzante y las olas en el agua oscura de abajo se estaban volviendo más intensas, lo que provocó que Starling se moviera hacia arriba y hacia abajo un poco más a medida que continuaba avanzando hacia el mar. Espera un segundo, si los pasajeros y la tripulación eran todos un grupo de caníbales infectados y trastornados, entonces sí, ¿alguien estaba dirigiendo el barco? Lo bueno del océano Atlántico era que literalmente no había nada en miles de millas cuadradas en todas direcciones una vez que salía de la costa continental, por lo que no había peligro de que Starling chocara contra una isla o algo así, al menos no por un tiempo, ya que mientras se mantuviera en el rumbo original hacia Europa. Este problema tendría que ser abordado pronto de todos modos, pero no hasta después de alcanzar a León y esa chica y mierda, ¿a dónde habían ido? León va en esa dirección. Cora dijo sin que se lo pidieran, señalando con calma más abajo en la cubierta. Deseo localizarlo y abandonar este barco antes de que Gillette nos encuentre. Barry realmente no podía discutir esa afirmación, así que le indicó que lo siguiera, aunque era un poco difícil de ver con la lluvia que le picaba la cara y los ojos. La mujer pelirroja, por otro lado, no parecía molesta en absoluto, ella simplemente ni siquiera parpadeó en reacción mientras seguían caminando. No necesitaba levantar la mano para mantener la lluvia fuera de sus ojos, ni necesitaba agarrarse a la barandilla para evitar resbalarse como lo hizo él, pero afortunadamente los dos pronto llegaron al área cubierta que rodeaba una de las piscinas del barco. La lluvia fue fuerte cuando golpeó la parte superior de la estructura de aluminio, pero le permitió al hombre barbudo limpiarse los ojos y ver mejor a su alrededor. Gracias a la tormenta, el agua azul clara de la gran piscina estaba a punto de desbordarse, y muchas de las largas sillas de playa blancas habían sido volcadas, con grandes vasos rotos cerca, como si hubiera habido una estampida de pánico por esta zona. Sin embargo, no hay sangre ni cuerpos, al igual que cerca de la sala de seguridad, y no hay señales de León o esa chica. Espera un minuto, ¿era ella? Al costado del área cubierta había una pequeña habitación, independiente y del tamaño de una pequeña oficina, con una única lámpara en el centro, vista a través de la gran ventana que ocupaba la mitad de la puerta. El hombre barbudo solo se dio cuenta de esto porque de repente había un rostro hacia el fondo y el rostro de una joven pelirroja asomándose para ver si había alguien afuera. Probablemente estaba asustada, y Barry solo había dado un paso hacia la oficina, cuando hubo un destello de movimiento detrás. De detrás de un gran cubo de basura saltó de repente una figura solitaria, avanzó hacia ellos y blandió un gran tubo de metal antes de que el hombre barbudo pudiera reaccionar. Golpe. Hubo tanta fuerza detrás del golpe que la tubería emitió un silbido antes de impactar en el costado, no en la cabeza de Barry, sino en la de Cora. La mujer pelirroja fue enviada tropezando hacia atrás hacia la piscina, pero su agresor no se rindió. Golpe. Otro golpe en la cabeza, esta vez directo a la cara, y luego un chapoteo mientras caía al agua casi desbordada. Todo esto sucedió en solo un par de segundos, por lo que Cora ya había desaparecido en la piscina cuando Barry pudo apuntar su pistola al atacante, solo para detenerse y soltar un grito ahogado cuando vio que el hombre que sostenía la pipa no era otro que León. Llevaba vendas como en el monitor de seguridad, pero ¿por qué acababa de atacar a una mujer inocente con una pipa? ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Los nombres de tu hija, cuáles son? Exigió el agente, ahora sosteniendo la pipa de manera amenazadora. Dime los nombres de tus hijas ahora mismo o te juro que te destrozaré el cerebro. Moira y Polly. Respondió el barbudo, dando un paso atrás y apuntando nuevamente con la pistola por si atacaba. Los nombres de mis hijas son Moira y Polly, ahora deja eso y comienza a hablar, antes de que te golpee la rótula. Ambos se quedaron allí por un segundo en una especie de distanciamiento, pero luego León lentamente comenzó a bajar el tubo, y Barry comenzó a bajar su pistola un momento después. El joven parecía haber estado pasando por un momento realmente difícil. Cortes y moretones en todas las partes visibles de su piel, círculos oscuros debajo de los ojos por la falta de sueño y mierda, Cora todavía estaba viva. No solo eso, sino que la mujer pelirroja también estaba consciente, salió de la piscina y se puso de pie con la misma expresión en blanco en su rostro. «Has encontrado a León», dijo sin ningún indicio de dolor, ni reacción ante sus miradas de sorpresa. «Me gustaría dejar este barco ahora para que podamos escapar de Gillette y su infección». «¿Cora y qué?», preguntó el hombre barbudo, tratando de luchar contra la confusión. «¿Qué está pasando aquí?».
Barry, esa no es Cora. Gritó León, deteniéndolo cuando dio un paso hacia ella. Cora fue infectada y quemada viva hace más de un día. Dispárale y verás. Ahora, era realmente extraño que una mujer tan pequeña fuera capaz de recibir esos golpes en la cabeza sin morir, y más aún ahora que estaba allí parada ilesa, pero él no estaba dispuesto a simplemente dispararle, al menos no. Antes de que entendiera un poco más de lo que estaba pasando. Sin embargo, aparentemente León no estaba de acuerdo con este plan, dio un paso adelante y agarró el arma del hombre barbudo. Estallido. Durante la lucha, el agente logró apuntar la pistola a Cora y apretó el gatillo, lo que hizo que la mujer pelirroja se contrajera cuando la bala se estrelló en su estómago. Sin embargo, ella no gritó ni se cayó, sino que se quedó allí parada mientras su sangre comenzaba a gotear de la herida y su sangre verde de colores brillantes. Miró la herida y luego mostró emoción por primera vez cuando un ceño casi decepcionado cruzó su rostro, y luego todo su cuerpo cambió. Por un momento todo se distorsionó, casi como si se hubiera convertido en una masa parcialmente líquida que estaba cambiando de forma y color, haciéndose más grande pero también perdiendo los rasgos más distintivos como su cabello rojo. Un par de segundos después la distorsión desapareció, al igual que Cora. Reemplazado por una bestia grande y musculosa con la cabeza calva, lo que parecía una herida en el estómago y una gran marca en la parte superior del cuerpo que decía R-005. Cada vez que Barry Burton comenzaba a pensar que la maldad y la depravación de la corporación Umbrella ya no podían sorprenderlo más, era como si los jefes corporativos lo tomaran como un desafío personal. Cora se había ido, reemplazada por esta, cosa que le recordaba a esos viejos monstruos con abrigos largos que habían sido desplegados durante el brote de Raccoon City, excepto por la parte sobre no tener ropa, pero eso significaba que esta cosa había estado allí con él desde que abordó el Starling, lo había abrazado. ¿Qué carajo está pasando? Preguntó el hombre barbudo, apuntando con su pistola al monstruo. ¿Qué vas a? Aléjate de eso, Barry. Advirtió León, empujándolo hacia atrás un paso por el hombro. Es una serie R. Finge ser un humano que ha visto antes y luego ataca cuando es el momento adecuado. Es una de las cosas que Umbrella transportaba en este barco, y es tan resistente como el viejo T-003. A Barry le resultó difícil entender lo que decía el agente, pero nunca lo habría creído si no lo hubiera visto por sí mismo. Cuando conoció a Cora, ella había sido muy rara, pero nunca había dudado ni por un momento de que ella era una humana, lo que significaba que podría haberlo atacado en cualquier momento y entonces, ¿por qué no? Ella había insistido continuamente en querer abandonar la nave, hasta el punto de que era molesto, entonces, ¿habría atacado entonces, una vez que hubieran regresado a la base? León, debemos escapar de Starlight. Dijo la bestia, su cuerpo distorsionándose y luego reenfocándose como Amanda Pricelli, la compañera muerta de León. Debemos regresar a la sede Y. La mujer rubia había comenzado a caminar hacia ellos, cuando el agente le arrojó su tubo de metal, dándole un golpe justo en la cabeza. No hubo reacción, excepto impedirle hablar, y al igual que cuando había sido Cora, Amanda ahora se mantuvo tranquila, todavía avanzando lentamente sin importar el hecho de que León ahora estaba recogiendo y arrojándole todo lo que era capaz de levantar. Muebles de piscina, mesas pequeñas, un extintor de incendios, la mayoría de ellos también golpearon a la mujer rubia, pero ella no reaccionó hasta que Barry volvió a apuntarle con la pistola. ¡Zam! Distorsionándose una vez más en su verdadera forma, un conjunto de 3 tentáculos repentinamente salió disparado de la herida en su estómago, donde parecía que originalmente había 4, y golpeó a los 2 hombres con un movimiento amplio. El golpe fácilmente tuvo suficiente poder para derribarlos, enviándolos a estrellarse contra algunos de los muebles restantes mientras se deslizaban por la cubierta. La pistola salió volando de la mano de Barry al impactar, haciendo que el arma también se deslizara, pero afortunadamente directamente hacia León, quien la recogió, justo a tiempo para recibir un revés del monstruo. Ahora la pistola patinó y rebotó hasta detenerse cerca de la puerta de la oficina donde la niña todavía estaba asomándose, dejando a la gente desarmado y aturdido cuando su cuerpo atravesó otra mesa como resultado del golpe pero este no fue el única arma que Barry tenía a su disposición. Auge. Sacando su confiable revólver Magnum de su funda, la misma arma que le había salvado la vida mientras huía del monstruo tirano de Wesker allá por el 98, el hombre barbudo apuntó y apretó el gatillo, haciendo que la bestia tropezara cuando la bala de gran calibre se estrelló contra sus costillas.
Como resultado, sangre verde salpicó la cubierta, y luego aún más cuando la siguiente bala hizo un gran agujero en una de las piernas del monstruo, obligándolo a caer sobre una rodilla con suficiente fuerza como para romper una de las tablas de la cubierta. Auge. Ahora, arrodillado, Barry apretó el gatillo nuevamente, golpeando la cabeza de la bestia hacia atrás con tanta fuerza que cayó sobre las tablas ya agrietadas, destruyéndolas por completo. Con un gruñido irritado, el monstruo desapareció de la vista y se estrelló contra las cubiertas de abajo mientras los dos hombres se levantaban. Se podía escuchar al monstruo gruñir abajo, sonando como si estuviera frustrado por la caída, además de no poder encontrar inmediatamente un camino de regreso hacia ellos, pero eventualmente lo haría, por lo que el hombre barbudo decidió que no deberían hacerlo. No estaré allí cuando eso sucedió. Ese golpe de los tentáculos de la criatura realmente había dolido, pero parecía prácticamente ileso, por lo que Barry tropezó un poco mientras se dirigía hacia León, que estaba más gravemente herido, solo para jadear y congelarse en el lugar después de escuchar el inconfundible clic de una pistola. Martillo siendo retirado. No lo toques. Ordenó la voz de una niña. No te conozco, así que retrocede y deja a León en paz, ¿oyó, Lucía? No. León gimió y levantó la mano para detenerla. Barry es un amigo, él vino aquí para ayudarnos y ¿no es así, Barry? Así es. El hombre barbudo respondió rápidamente, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco ni hacer nada que pudiera asustar a la pequeña. ¿Tu nombre es Lucía? Soy Barry Burton y me enviaron aquí para salvar a tu amigo León. ¿Ves? Soy uno de los buenos y no voy a lastimarte. Lucía pareció relajarse un poco después de ver a la gente asentir para confirmar la historia de Barry, pero aún así la pequeña no bajó la pistola. Había mucha emoción tanto en su voz temblorosa como en sus expresiones faciales, ya que parecía que estaba a punto de llorar, por lo que era muy poco probable que fuera otro de esos monstruos copiadores, pero ¿qué diablos era ella? ¿Haciendo en este barco? Confiaré en ti si puedes hacer una cosa primero. La niña continuó, sus manos comenzaban a temblar por sostener la pistola. Es fácil, todo lo que tienes que hacer es decirme lo fea que es Gillette y cuánto la odias. Hazlo ahora mismo o te juro que apretaré el gatillo. Barry no conocía a Gillette en absoluto, excepto haberla visto una o dos veces en los monitores, pero si insultar a la morena era lo que iba a hacer falta para evitar que un niño de 12 años le disparara, entonces era algo fácil de decir. Algunas cosas insultantes sobre ella. Lo único que hizo fue decir que Gillette era fea y que la odiaba, y al parecer esto fue suficiente para convencer a Lucía de que el hombre barbudo era amigable. Una vez todo arreglado, la pequeña le dio la pistola a León, lo cual estuvo bien ya que ahora ambos estaban armados, pero tan pronto como Barry pudo ayudar a la gente a ponerse de pie, tanto él como Lucía estaban ansiosos por seguir moviéndose. Así que los tres dejaron atrás la piscina cubierta y se retiraron a la siguiente escalera a la que llegaron, pero permanecieron en las terrazas exteriores mientras bajaban en lugar de subir. León supuso que al monstruo no se le ocurriría buscarlos abajo en las cabinas de segunda clase, y pasaría un tiempo antes de que Tobias y Gillette volvieran a aparecer, y Barry necesitaba ponerse al día con algunas cosas. Esto es simplemente, una locura. Dijo el barbudo una vez terminada toda la historia de lo que había estado sucediendo a bordo del Starlight. Llamaré al cuartel general. Conseguiremos que nos lleven fuera de aquí y luego recomendaré que todo este estúpido barco se hunda en el fondo del océano. Esta decisión pareció mejorar la moral general de la sala, y Lucía, comprensiblemente, se convirtió en la más emocionada de todos por abandonar el barco, ya que una situación como esta debe haber sido aterradora para una niña pequeña. Entonces activó el transmisor que llevaba y le dio a HQ la versión corta de todas las actualizaciones que León le había dado. Sin embargo, aunque no tuvieron problemas para hundir el Starlight ya que las cosas se habían deteriorado tanto, había un pequeño problema. La extracción tendrá que esperar, Barry. HQ respondió por radio mientras la señal se debilitaba cada vez más. Incluso si el Starlight no estuviera más allá del alcance del combustible de nuestros helicópteros disponibles, no hay manera de que podamos despegar uno durante esta tormenta. Tendrás que aguantar hasta que estalle la tormenta, cambio. Eso es fácil para ustedes decir. No están aquí. Gritó Barry, levantándose y acercándose a la puerta. Tenemos varios BOW de alto nivel aquí, un agente herido y una niña que está muerta de miedo. Los pasajeros y la tripulación se han ido, maldita sea, así que sácanos de aquí ahora mismo. No me importa si tienes que alquilar un maldito bote de remos, ¿me oyes? Cambio.
Pero esta vez no hubo respuesta, solo estática, lo que significa que no había forma de saber si el cuartel general escuchó o no su última transmisión. Eso era todo entonces, estaban solos, y era bastante dudoso que enviaran más agentes para rescatarlos, al menos no mientras la tormenta aún intensificada azotaba afuera. No era como un huracán ni nada por el estilo, pero siendo él mismo un piloto de helicóptero calificado, el hombre barbudo sabía que no debía esperar que nadie lo atravesara, independientemente de lo que estuviera pasando. León, necesito hablar contigo un minuto. Dijo Barry. Afuera. Con cierta renuencia, el agente lo siguió afuera, y la lluvia torrencial aún más fuerte empapó instantáneamente a los dos hombres nuevamente mientras movían desde la barandilla al costado del barco hacia el pasillo que estaba cubierto por la cubierta de arriba, y afortunadamente allí estaban. No hay zombies alrededor por el momento. Por lo que el hombre barbudo había visto, la mayoría de ellos estaban ubicados dentro de las secciones interiores de la nave, lo que le dio tiempo para preguntar sobre el único misterio verdadero que quedaba. «¿Está bien, León? ¿Qué diablos le pasa a Lucía?», preguntó, mirando hacia el pasillo para asegurarse de que no hubiera nadie allí. Una niña pequeña de bordo de un crucero para recién casados es bastante extraña, pero encontrarla en una celda cerrada rodeada de materiales de Umbrella en la cubierta más baja, ¿eso no te genera ninguna señal de alerta? En absoluto. ¿Y qué? ¿Crees que ella es otro monstruo? El agente respondió, burlándose. Ella tiene emociones, Barry, ese monstruo con el que acabamos de pelear no las tenía, y he estado a solas con ella durante mucho tiempo, ella podría haberme matado en cualquier momento si hubiera algo mal con ella, ¿verdad? Y ella seguro que no me habría ayudado como lo hizo ella, así que démosle un respiro a la niña, ¿eh? Entendía de dónde venía León, y no había ninguna evidencia real de que algo andaba mal con Lucía, pero tampoco había ninguna evidencia real de las malas acciones de Umbrella en Raccoon City. Independientemente de los argumentos de León, Barry decidió vigilar de cerca a Lucía una vez que regresaron a la cabina de segunda clase, pero no importaba cuánto tiempo la observara, ni cuán de cerca prestara atención a cualquier cosa maliciosa, simplemente nada. Ella actuó como se esperaba que lo hiciera cualquier niño de 12 años dadas las circunstancias. Constantemente inquieto y mirando a través de las persianas de la ventana en busca de amenazas. También ayudó a León tanto como pudo, ya que él estaba teniendo problemas para moverse, así que ¿estaba equivocado? ¿Lucía no era más que una niña inocente? No podemos quedarnos aquí para siempre. El agente gimió mientras la pequeña lo ayudaba a sentarse en la cama. Tobias y Gillette son implacables, no hacen más que buscar este barco de arriba a abajo, una y otra vez, y no importa de dónde vayamos, siempre parecen estar un paso atrás. Pero tenemos que adelantarnos a ellos hasta que la tormenta amaine, ¿verdad? Preguntó Lucía, su voz comenzando a quebrarse. Y luego tus amigos podrán enviar un helicóptero y podremos salir de aquí, ¿no? ¿No es eso lo que dijeron tus amigos? Ahora el hombre barbudo estaba empezando a sentirse mal por la niña, parada allí con las manos temblando un poco, luciendo como si estuviera a punto de llorar mientras miraba a León con la esperanza de que él pudiera mantenerla a salvo. Tal vez ella era solo otra víctima atrapada en los planes de Umbrella Y. Y para ser honesto, su historia de por qué estaba a bordo del Starlight era tan ridícula que podría haber sido cierta. Barry miró el reloj de la pared y se dio cuenta de que habían estado sentados dentro de esta cabaña durante más de una hora, y si Tobias Liquid los estaba persiguiendo, entonces entonces ¿por qué no los había encontrado todavía? De vuelta en Raccoon City, el hombre barbudo lo había visto una vez cazar a un presunto asesino a través del sistema de alcantarillado sin perder su rastro por más de unos minutos, y este barco era mucho menos complicado que esos túneles malolientes. Entonces, ¿dónde estaba? Creo que tienes razón, León, tenemos que irnos. Dijo, mirando a través de las persianas la terraza vacía y empapada de lluvia afuera. Oye, si llegamos al puente, ¿crees que podríamos descubrir cómo hacer que esta nave regrese, o incluso apagar los motores para no salirnos más del alcance de la extracción? El hombre barbudo había sido piloto de la Fuerza Aérea y se le acababa de ocurrir la idea de intentar hacerse con el control del Starlight, pero al mismo tiempo no tenía la menor idea de cómo conducirlo. Los helicópteros y los aviones eran fáciles, pero las embarcaciones náuticas tenían 1.000.000 de controles diferentes, por lo que había visto en su limitada experiencia. Bueno, incluso si no pudieran conducir la cosa, no debería ser tan difícil encontrar el interruptor de apagado del motor, y no era como si alguien más tuviera una idea mejor, así que salimos nuevamente bajo la lluvia para el 3 de ellos.
Lucía fue la afortunada, ya que lo único que tenía que hacer para mantenerse mayormente seca era subirse la capucha del impermeable amarillo que llevaba, pero León seguía vestido como un turista con su camisa de flores y sandalias, así que si el agente no tenía cuidado, probablemente terminaría con neumonía o algo así por mojarse así. La tormenta se había intensificado hasta el punto en que era difícil ver la cubierta adelante, incluso con la mayor parte de la iluminación exterior del Starlight aún operativa, por lo que los tres permanecieron en áreas cubiertas donde pudieron. Por supuesto, con las áreas cubiertas llegó la presencia de más pasajeros infectados, la mayoría de los cuales afortunadamente deambulaban por el interior de las otras cabinas por las que pasaban de camino a la siguiente escalera. Cerrar silenciosamente las puertas de esas habitaciones sirvió como una forma de mantener a los zombies atrapados, y la tormenta misma ayudó a amortiguar el sonido de la pistola que León llevaba mientras se ocupaban de los que habían deambulado por los pasillos cubiertos. De vez en cuando veían a un pasajero infectado deambular por la cubierta exterior, y como no sabían cómo mantener el equilibrio o agarrarse a las barandillas, ese zombie pronto sería arrastrado por el costado del barco la próxima vez que la luz de las estrellas chocó contra una gran ola. Estallido. Otro zombi cayó, sangre descolorida saliendo de su herida en la cabeza después de caer al suelo, y aunque pudieron seguir así sin incidentes graves, a Barry le preocupaba que cada disparo llamara la atención de Tobias, o que la gente, imitando al monstruo. Pero no fue así, y 3 zombis y 4 pasillos más tarde, los 3 habían llegado a la escalera principal que conducía al puente. León había estado allí antes, así que abrió el camino, aunque ya no le quedaban muchas balas para su pistola, y no se atrevían a usar el revólver Magnum del barbudo menos que fuera una emergencia. ¿Habría sido más rápido tomar el ascensor? Sí, pero el auto cerrado los habría dejado atrapados si las puertas se abrieran y los infectados estuvieran presentes, y aunque era más trabajo, la escalera les dio la opción de retirarse si era necesario. Sin embargo, por extraño que parezca, cuanto más alto subían por la torre del barco hacia el puente, menos presencia infectada encontraban los 3, cuando Barry habría esperado exactamente lo contrario. Supuso que el puente estaría más vigilado, especialmente si Gillette realmente era capaz de controlar a los zombies hasta cierto punto, pero cuando finalmente llegaron a la cubierta más alta, donde una vez el agente había sido hecho prisionero, encontraron el lugar donde estaba. Totalmente desierto. Muy bien, ¿qué estamos buscando? Preguntó León mientras entraba por la puerta del puente con la pistola lista. Supongo que no hay solo un gran botón rojo que golpear. De repente, se produjo un destello de movimiento ascendente desde el otro lado del marco de la puerta, y el agente escupió sangre después de que la culata de un rifle lo alcanzó debajo de la barbilla. La pistola ruidosamente cayó al suelo mientras León caía sobre la consola más cercana en la habitación, y Barry habría corrido en su ayuda, si el hombre barbudo no hubiera sufrido su propia emboscada al mismo tiempo. Sin embargo, la culata del rifle de su agresor solo le rozó la mejilla en lugar de acertar, por lo que Barry pudo agarrar el rifle de asalto en los brazos de un hombre que llevaba armadura antidisturbios negra. Sí, el hombre que lo atacó llevaba un casco negro de Kevlar, una máscara de gas y equipo antidisturbios similar al que habría usado un equipo SWAT del departamento de policía, al igual que el hombre que continuaba atacando a León dentro del puente. Con la intención de simplemente robar el rifle y mantener prisionero al hombre enmascarado, el hombre barbudo empujó a su agresor hacia atrás, pero la cubierta estaba tan resbaladiza que el hombre enmascarado perdió el equilibrio después de que sus piernas chocaron contra la barandilla, lo que le hizo gritar mientras caía. Sobre el borde. No te muevas, imbécil. Una voz ordenó a través de una máscara de gas mientras 2 hombres más doblaban las esquinas a ambos lados de él, con las armas apuntadas. Tira tus armas por la borda y luego ponte de rodillas, ahora mismo. Dije ahora. Imbécil. Hacer encaje. Con eso, el aparente líder de los hombres armados apretó el gatillo, causando que la bala destruyera un pequeño pedazo del piso de la plataforma entre las piernas de Barry, y mostrándole al hombre barbudo que hablaban en serio. Por mucho que no quisiera, no parecía haber mucha opción más que hacer lo que le decían, especialmente cuando vio que uno de los hombres apuntaba con una pistola a la cabeza de Lucía. La niña temblaba de miedo y gritó cuando el hombre la agarró del cabello para evitar que huyera, lo que lo impulsó a arrojar su revólver por el costado de la barandilla. 2 hombres más se habían unido al que atacó a León dentro del puente también, y Barry pudo verlos asegurando las muñecas de la gente detrás de su espalda con una brida, mientras le ordenaban que se arrodillara.
Una vez que León quedó indefenso, los hombres con armadura lo tiraron al suelo y comenzaron a patearlo, y una vez más el hombre barbudo habría ayudado, si no lo hubieran obligado a tumbarse boca abajo para poder atarlo con una cremallera. Atar también. Sabía lo que vendría después, al escuchar los gritos de dolor de León mientras continuaba la paliza, pero eso no hizo que le doliera menos cuando la bota del agresor más cercano conectó con su mandíbula. Aquí, mira a este pequeño mocoso. Ordenó el líder, empujando a Lucía hacia los hombres que finalmente terminaron de trabajar con León. El capitán dijo que el contenedor estará marcado con R-002, así que no teman ponerse bruscos. La niña gritó cuando dos de ellos la levantaron, la arrojaron sobre la mesa del mapa y examinaron con mucha brusquedad su cuello, brazos y piernas como si buscaran algo. Mientras tanto, los hombres afuera pateaban y pisoteaban a Barry tan fuerte como podían, riéndose un poco antes de gritar algo sobre el hombre que había arrojado por la borda durante la emboscada. Trató de evitar sus golpes el tiempo suficiente para liberarse, pero falló, y pronto el hombre barbudo no pudo defenderse mientras seguían pateándolo y pateándolo. Entiendo. Una voz gritó desde el interior del puente mientras Lucía seguía gritando. R-002, estampado aquí mismo, en la planta del pie, capitán. Maldita sea, cállate. En un movimiento rápido, el llanto de la pequeña se detuvo cuando se escuchó al hombre con armadura golpear a Lucía en la cara, y luego Barry pudo verla nuevamente desde donde estaba, cuando ella cayó al suelo junto a León. Le habían quitado los zapatos y los calcetines, así como su impermeable, y afortunadamente encontraron lo que buscaban antes de tener que quitarle cualquier otra cosa, pero ¿por qué tendría la marca R-002 en su pie? ¿No era ese el número del contenedor que León dijo que estaban buscando Tobias y Gillette? Pequeño mocoso llorón. El capitán gruñó a través de su máscara de gas. Uno pensaría que nunca antes la habían registrado al desnudo. Está bien, lleva a la chica al submarino, luego descubre todo lo que saben estos dos idiotas, y luego tíralos por la borda. Bueno, ya se acabó tratar de tomar el control de la nave, pensó Barry mientras él y León se veían obligados a caminar de regreso por la escalera de donde vinieron, aunque ahora cojeando un poco y moviéndose mucho más lento de lo que habían podido antes. Gracias a la paliza que habían recibido. Con las muñecas atadas a la espalda con bridas, con los cañones de los rifles de asalto clavados en ellas para detener cualquier plan de fuga o resistencia, no había nada que el hombre barbudo pudiera hacer para ayudarse a sí mismo a Lucía, que estaba siendo llevada bajo el brazo de uno de los hombres con armadura más grandes. Todavía no tenía las botas, lo que le permitió a Barry ver que R-002 estaba efectivamente estampado en la parte inferior de su arco, pero ¿por qué diablos estaría eso allí? No es que hubiera mucho tiempo para preguntas mientras lo conducían de regreso a la cubierta exterior principal del barco, donde todavía llovía tan fuerte como antes. ¿De dónde habían venido estos hombres? ¿A dónde los llevaban? El barbudo pensó que simplemente había escuchado mal al capitán cuando dijo que los llevarán al submarino, pero entonces sí, está bien, estamos de vuelta. Dijo el capitán, tocándose la oreja. Abre la escotilla. Efectivamente, justo contra el lado de estribor del barco, había un gran submarino negro flotando arriba y abajo en el agua, donde nadie habría podido verlo a menos que supiera exactamente dónde mirar. Una de las escaleras de emergencia metálicas atornilladas al casco del Starlight les permitió moverse hacia arriba y hacia abajo con facilidad, pero no fue hasta el siguiente relámpago que Barry pudo descubrir exactamente quiénes eran estas personas. Al mismo tiempo que se abría una escotilla en la parte superior del submarino, un relámpago distante iluminó un logotipo claramente pintado en el costado del casco negro, el logotipo rojo y blanco de la corporación Umbrella. Así que eso era lo que eran estas personas. Otro equipo de recuperación enviado por la compañía para limpiar su desorden, con él y León a punto de convertirse en parte de ese desastre cuando los hombres con armadura los obligaron a arrodillarse en las tablas de madera justo al lado de la barandilla. ¿Has conseguido algo de esa computadora que Cora nos dejó? El capitán continuó mientras Lucía bajaba por la escalera hacia el submarino. Quiero saber quiénes son estos dos pendejos, por si son importantes, la empresa paga el doble por lo importante. Sí, señor, el de la barba es Bernard Burton. Una voz respondió por la radio. Le ha costado mucho dinero a la empresa desde 1998, pero también es un imbécil sin información valiosa. Pero bueno, el otro tipo coincide con la foto que nos envió la capitana Cora cuando habló por radio. Valiente, bonito, tonto como una caja. Te rocas, no mates a León, ese es su chico de la UX.
De repente, todos, incluido Barry, miraron a la gente con sorpresa, antes de que los hombres que le apuntaban con sus rifles los bajaran lentamente. El capitán enmascarado murmuró algo sobre la necesidad de ser interrogado y luego ordenó a sus hombres que llevaran a León a bordo y que el cirujano del barco lo examinara. Con eso, el agente fue liberado de las bridas, lo ayudó a levantarse y luego lo ayudó a bajar la escalera, donde desapareció de la vista del hombre barbudo. La buena noticia. Aparentemente León y Lucía no iban a recibir un disparo directamente. La mala noticia. Ahora Barry estaba solo, todavía atado y de rodillas, siendo observado por el capitán y los dos hombres restantes. Habían estado tan distraídos con Lucía, y de alguna manera pensando que León era un miembro de la fuerza suicida de Umbrella, que no lo habían notado tratando de liberarse de la brida. Era muy grueso, por lo que liberar sus muñecas no fue una tarea fácil, especialmente con la amenaza de ser asesinado en cualquier momento. «Está bien, pedazo de basura», dijo el capitán cruzándose de brazos y burlándose un poco. «Antes de que mis hombres te disparen en las piernas y te arrojen por la borda, me contarás toda la información importante que conoces. ¿Qué dice la computadora que podemos usar como palanca con este idiota? Dice que su familia es su mayor debilidad y que ya ha sido utilizada para doblegarlo antes». Esa otra voz en la radio respondió. Tiene esposa, Katy, y dos hijas, Moira y Polly, y se encuentra actualmente en Canadá. Apuesto a que no dice lo que le pasó al último tipo que amenazó a mi familia, ¿verdad?, exigió Barry, sintiendo que la brida cedía un poco. Malditos cobardes de Umbrella. ¿Qué tal si me desatáis y peleáis como un hombre? Golpe. Sus palabras fueron interrumpidas cuando el hombre con armadura que estaba a su lado de repente lo golpeó en el costado de la cabeza con la culata de su rifle, haciendo que el hombre barbudo gritara mientras caía contra la barandilla. Golpe. Esta vez no hubo ningún grito, ya que se quedó sin aire cuando la culata del rifle se estrelló contra sus costillas, esta vez haciéndolo hundirse hasta el suelo. Golpe. Barry acababa de empezar a intentar sentarse, cuando miró muy de cerca la culata de ese rifle cuando lo alcanzó justo entre los ojos, y esta vez dejó de moverse. Bueno, no dejó de moverse por completo, sino que simplemente giró lentamente sobre su costado mientras el mundo entero parecía girar un poco frente a sus ojos, y escuchó el eco de los hombres con armadura riéndose de él a través de sus máscaras de gas. Tal vez el hombre barbudo se estaba volviendo loco, pero por un minuto se dio cuenta de que había momentos en los que en realidad era preferible enfrentarse a monstruos virales en lugar de humanos normales en estas situaciones. Si bien los Bow eran ciertamente aterradores y mortales, a veces la gente podía ser tan retorcida y malvada que hubiera preferido luchar contra los zombies. Está bien, voy a volver al submarino, dijo el capitán, claramente aburriéndose. Una vez que hayas terminado con él, dirige el Starlight mar adentro y luego lo hundiremos en aguas internacionales. Ah, y muchachos, obtendrás una bonificación si logras que nuestro amigo esté aquí para contarte su ubicación exacta de la familia. Con eso, el capitán subió a la escalera y subió hasta el submarino que esperaba, donde desapareció por la escotilla abierta al igual que León y Lucía. Un momento después, la escotilla se cerró con un fuerte sonido metálico y luego el submarino Umbrella comenzó a alejarse del casco del Starlight. No se sumergió, sino que permaneció en la superficie para que Barry pudiera verlo hacerse más pequeño hasta finalmente desaparecer en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo crees que tomará hacer que este cobarde cante como un pájaro?, preguntó uno de los dos hombres con armadura restantes. No puedo esperar hasta que empiece a llorar y abandone a su familia para salvarse, siempre lo hacen. No puedo esperar para ponerle bridas a su esposa. El otro se rió. Apuesto a que es buena, las chicas buenas siempre se casan con perdedores, y sé que ella haría cualquier cosa para salvar a sus hijas, y una vez que termine con ella, tal vez también las ate con cremalleras. Por mucho que el barbudo quisiera saltar y matarlos por hablar así de su familia, los golpes que había recibido hacían que fuera difícil hacer algo, así como la brida y que iba cediendo poco a poco pero seguramente. Sí, bueno, sigan riéndose, pendejos, pensó mientras retorcía sus muñecas lo más fuerte que podía, sus ataduras cedían cada vez más, y en cualquier momento sería libre de y espera, ¿quién era ese que estaba ahí parado detrás de ellos? Oh no, yo no, no. Hola. Dijo la voz demasiado tranquila de Amanda Pricelli, haciendo que los dos hombres se dieran vuelta. No te recuerdo aquí de antes y ¿estás aquí para rescatarme? Barry no se sorprendió cuando los dos hombres bajaron lentamente sus armas, porque si no hubiera sabido la verdad sobre R-005, habría dudado igual de dispararle a una joven tan hermosa.
Pero ella no era una mujer en absoluto, era un monstruo mortal que cambiaba de forma y no es que él fuera a decirles eso y no mientras le estaba dando el tiempo que necesitaba para terminar de liberarse y vamos y casi rota y Cora dijo que no había otros supervivientes. El primero le susurró a su compañera antes de volver a mirarla. Sí, cariño, estamos aquí para rescatarte, así que, ¿por qué no nos haces un favor y mantienes tus manos donde podamos verlas, y vienes aquí? Amanda hizo lo que le dijeron, su expresión facial aún en blanco mientras mantenía sus manos a los lados, caminando lentamente hacia ellos, hasta que finalmente avanzaron los últimos pasos hacia ella, pero y aparentemente no le gustaba la idea de tener las manos atadas con cremallera. Tan pronto como las ataduras estuvieron en su lugar, todo el cuerpo de la mujer rubia se distorsionó, cambiando rápidamente de nuevo a la verdadera forma de la bestia y levantando al primer hombre con armadura mientras era apuñalado a través de la armadura con los 3 tentáculos restantes del estómago. Atravesaron su armadura y su cuerpo como si estuvieran hechos de papel, los extremos puntiagudos de los tentáculos empapados de sangre sobresalían de su espalda mientras él se agitaba, emitiendo sonidos de jadeo mientras su rifle caía de sus manos. Ratatata ratatata. Una vez que su compañero superó el shock inicial al ver esto, apuntó al monstruo y abrió fuego, acribillando su enorme cuerpo con agujeros de bala de los que se escapaba parte de su sangre verde brillante. Quebrar. Las ataduras de Barry se rompieron justo cuando la bestia arrojó al primer hombre con armadura por encima de la barandilla, el ruido de esto y de su golpe en el agua amortiguado por los continuos disparos mientras la bestia era empujada hacia atrás. Sangre verde salpicó las tablas de la terraza, solo para ser rápidamente arrastrada por la tormenta, y aunque el hombre barbudo estaba tratando de usar esta distracción para escapar, descubrió que moverse era un poco más difícil de lo que había planeado. Todavía estaba mareado y le dolía todo el cuerpo por la paliza que él y León habían recibido, por lo que apenas había logrado usar la barandilla para ponerse de pie cuando el rifle del hombre con armadura hizo clic. Las heridas del monstruo se cerraron casi inmediatamente después de que cesaron los disparos, pero en lugar de huir, el tonto con armadura se quedó donde estaba, tanteando con manos torpes y nerviosas mientras intentaba recargar. Barry, por otro lado, solo se detuvo el tiempo suficiente para recoger el otro rifle que había caído cerca de él, y ya se había alejado varios pasos cuando el último hombre con armadura comenzó a gritar. Estos gritos no duraron tanto como el hombre barbudo había esperado, deteniéndose después de que el hombre con armadura fue arrojado por la borda, para pronto ser devorado por los rotores gigantes del Starlight, pero no hubo tiempo para sentir lástima por él. Incluso sin darse la vuelta, Barry supo que la bestia vendría por él ahora, escuchando el fuerte ruido de sus pesados pasos golpeando lentamente a través de la cubierta mientras intentaba encontrar algún medio de escape. Como si las heridas que había recibido de los agentes de Umbrella no fueran lo suficientemente graves, el escape de Barry del monstruo R-005 se vio aún más lento por la tormenta, los resbaladizas que se habían vuelto la cubierta y la barandilla del Starlight debido a la tormenta y, finalmente, el esfuerzo de intentar portar el fusil de asalto recuperado, sin el cual se encontraba indefenso. El arma era una carabina M4 estándar con culata plegable, lo que la hacía un poco más fácil de transportar una vez compactada, pero el barbudo no podía arriesgarse a darse la vuelta para dispararla, ya que el plomo que tenía se reducía constantemente. No había ningún lugar donde esconderse al aire libre como este, por lo que Barry se giró y se alejó de la barandilla, dando un tropezón a través de la cubierta hacia la primera puerta que vio, que resultó ser una escalera que conducía de regreso hacia abajo. En el barco. Empujando la puerta para abrirla y entrando corriendo, consideró usar el rifle como una barra para mantenerlas cerradas nuevamente y darle más tiempo, pero el monstruo probablemente era lo suficientemente fuerte como para atravesarlo, lo que lo dejaría indefenso nuevamente, de modo que no estaba sucediendo. Sin embargo, no llovía dentro de la escalera, lo que hacía mucho más fácil mantener el equilibrio mientras se apoyaba pesadamente en la barandilla, y el hombre barbudo acababa de doblar la primera curva cuando escuchó las puertas abrirse con un fuerte golpe contra las paredes. Sin detenerse a mirar atrás, Barry siguió moviéndose, dando vueltas y vueltas mientras se adentraba más en los niveles inferiores del barco, con la bestia solo una cubierta arriba en todo momento. Sonaba como si hubiera disminuido la velocidad para igualar su ritmo, moviéndose mucho más silenciosamente también, como si hubiera esperado que le preparara una emboscada en algún lugar, pero no estaba en condiciones de hacerlo, especialmente con lo ineficaz del pequeño calibre del rifle. Las balas eran, hombre, si tan solo hubiera podido conservar su magnum.
El hecho de que probablemente nunca volvería a ver ese revólver era solo una de las terribles verdades que enfrentaba en esta situación, y la otra era que en muy poco tiempo se quedaría sin cubiertas a las que escapar. Más allá de tercera clase, y en las cubiertas de servicio, el hombre barbudo consideró esconderse en las cocinas, pero no había garantía de que la bestia no oyera la puerta y lo siguiera, así que continuó, hasta llegar a una cubierta donde todo se puso realmente fuerte. No ensordecedor, pero sí lo suficiente como para amortiguar el ruido de una puerta al cerrarse, así que sin tomarse más tiempo para pensar, se arriesgó y se agachó a través de una puerta que estaba marcada como cubierta de ingeniería. Una vez dentro, cerró la puerta lo más rápido posible y siguió avanzando, encontrándose en un área que parecía más el sótano de alguna fábrica que las entrañas de un barco. Había conductos y tuberías expuestos a lo largo de las paredes de concreto y acero, todos iluminados por una serie de lámparas de jaula abierta que estaban colgadas a lo largo de la esquina superior, y el ruido de la maquinaria solo se hacía más fuerte a medida que avanzaba. Con suerte, el monstruo había continuado hasta abajo y tendría que retroceder, pero no antes de que Barry llegara al otro lado del barco y regresara, ¿o no? Debió haber tomado un giro equivocado en algún lugar de los pasillos, porque después de llegar al final de otra pequeña escalera de metal, se encontró en un callejón sin salida. Encima de las tuberías y conductos, esta cámara estaba llena de grandes pistones que seguían girando hacia arriba y hacia abajo, muy probablemente impulsados por los generadores industriales a los que estaban conectados. Aquí era donde había tenido que ir según el plan original de León y él antes de la emboscada de Umbrella, pero ahora era inútil detener los motores de la nave y joder, tengo que retroceder. El hombre barbudo acababa de darse la vuelta para retroceder por donde había venido, solo para detenerse en seco y jadear ante lo que vio parado en lo alto de las escaleras. Era Cora, la mujer pelirroja que había conocido cuando llegó por primera vez a Starlight, o al menos la forma de ella que el monstruo había tomado para engañarlo, y esa forma apuntaba el rifle de asalto del otro hombre blindado directamente hacia él mientras su expresión permaneció en blanco. Barry, no deseo causarte ningún daño, dijo con calma, comenzando a bajar las escaleras. A ambos nos interesa huir de Gillette, y te perdonaré la vida si me ayudas a hacerlo. No puedo, no te ayudaré, respondió Barry, gruñendo de dolor mientras le apuntaba con su rifle. No eres Cora, no eres Amanda, eres solo otro de los monstruos de Umbrella, y no te dejaré abandonar este barco. Ratatata ratatata. Cora gimió cuando su torso quedó salpicado de agujeros de bala, mientras la cámara del motor se iluminaba con destellos de luz del rifle que estaba disparando. Cada una de sus balas alcanzó su objetivo, rociando su sangre verde por todas las tuberías y conductos cercanos mientras caía sobre la consola de un generador, pero entonces el rifle hizo clic vacío y el hombre barbudo se dio cuenta de que no había tenido tiempo para recoger munición adicional. Ella había dejado caer el suyo al suelo, pero las heridas del monstruo ya se estaban cerrando, así que no había tiempo para agarrarlo y solo tiempo para arrojarle su rifle vacío y correr hacia las escaleras. Tenía que escapar. Tuve que subir las escaleras, doblar por otro pasillo y regresar a las escaleras para encontrar un mejor escondite. Desafortunadamente, solo había subido la mitad de las escaleras, cuando la mano de Cora se cerró alrededor de su tobillo, haciéndolo caer y luego jalándolo hacia abajo por las escaleras boca abajo. Barry, necesito tu ayuda para escapar de Gillette, dijo la pelirroja, agarrándolo del cabello y comenzando a arrastrarlo escaleras arriba. Regresaremos a la sala de radio y usted llamará para auge. Las palabras de Cora fueron detenidas por el sonido familiar de una bala de alto calibre siendo disparada, y de repente Barry quedó libre cuando el golpe en su hombro la obligó a soltarlo, agarrándose a la barandilla del otro lado para mantener el equilibrio. Auge. Otro disparo desde lo alto de las escaleras frente a ellos, esta vez golpeándola en el estómago y haciendo que la sangre verde salpicara las escaleras mientras se inclinaba hacia adelante. Auge. La mujer pelirroja estaba mirando hacia arriba cuando la siguiente bala la alcanzó en la frente, haciéndola perder el agarre de la barandilla mientras caía hacia atrás por las escaleras de metal hacia la cámara del motor. Al levantar la vista para ver quién era el tirador, el hombre barbudo apenas podía creer lo que veía, incluso aunque había visto a su viejo amigo claramente como el día en los monitores de seguridad. Tobias Lickit, el teniente a cargo de la división de homicidios del RTE, que se creía que había muerto en el hospital durante el brote del virus T, estaba parado en lo alto de las escaleras, vaciando las últimas 3 balas en el cilindro del revólver Magnum de Barry. Cora estaba de espaldas cada vez que empezaba a levantarse. Encontré tu arma en la cubierta.
dijo casualmente, revisando el cilindro. Lo siento, usé todas tus balas, ya vuelvo. León tenía razón, pensó el hombre barbudo mientras Tobias dejaba caer el revólver junto a él y comenzaba a bajar las escaleras. Los ojos del hombre realmente eran amarillos, y ahora caminaba directamente hacia el monstruo R-005 mientras su cuerpo se distorsionaba y volvía a su estado normal. Verdadera forma. Sin embargo, en lugar de terminar la caminata, el hombre de ojos amarillos saltó hacia la bestia, con las piernas primero, y le dio una patada en la cara con ambos pies como algo sacado de la WWF, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. Tobias se levantó primero, golpeando al monstruo en el costado de la cabeza cuando se estaba levantando, enviándolo de nuevo a una rodilla, pero luego los tentáculos de su estómago se dispararon en un amplio movimiento que golpeó al hombre de ojos amarillos en el costado, haciéndolo tropezó con el costado de uno de los generadores mientras se levantaba. Ahora la bestia le lanzó su gran puño, pero Tobias se apartó del camino, rodeó al monstruo, lo agarró por la cintura y lo levantó lentamente. ¡Zam! Levantando a la bestia mientras se inclinaba cada vez más hacia atrás, era solo cuestión de tiempo antes de que la cabeza del monstruo golpeara el piso de metal con suficiente fuerza como para dejar una abolladura. De nuevo corriendo para ponerse de pie, el hombre de ojos amarillos golpeó la cara del monstruo, pero esta vez atrapó su puño en su gran mano y lo golpeó en el estómago con la otra, lo suficientemente fuerte como para hacer que sus pies se levantaran del suelo. Un segundo. Se balanceó de nuevo, pero ahora el hombre de ojos amarillos se apartó del camino, torciendo el brazo de la bestia mientras le daba una patada en la parte posterior de la pierna para desequilibrarla, y luego se giraba mientras sujetaba el brazo para que tuviera que soltarse de él para evitar que se voltee. Por lo que Barry pudo ver mientras luchaba por recargar su revólver con las balas en su cinturón, el monstruo R-005 era físicamente más fuerte, pero Tobias era más rápido y más hábil en lo que respecta al combate. Por supuesto, independientemente de en qué se había convertido su viejo amigo, el hombre barbudo tenía la intención de ayudarlo una vez que su cilindro estuviera lleno pero luego hubo más movimiento cuando una hermosa morena vestida con un vestido formal y tacones altos dijo cortésmente discúlpeme mientras pasaba. Bajar las escaleras. ¿Era Gillette? El que León había descrito, y el monstruo había estado tan desesperado por encontrar una manera de escapar. Se parecía a la chica que había visto en los monitores y, a juzgar por cómo la bestia se separó de Tobias y retrocedió al verla, lo hizo bastante obvio. Los ojos del hombre de ojos amarillos parecieron comenzar a brillar más cuando el moreno se acercó a él, y luego se rió de la bestia, sacudiendo la cabeza en lo que casi parecía lástima mientras Gillette se tomaba un momento para quitarse los tacones. Tú no eres Reinaldo. Dijo, todavía algo cortésmente después de darle a Tobias sus zapatos para que los sostuviera. Si no eres Reinaldo, entonces no eres familia, y si no eres familia, entonces te voy a castigar por intentar lastimar a mi marido. El monstruo dio otro paso atrás mientras avanzaba, pero luego los tentáculos de su estómago se dispararon para apuñalarla, los cuales ella fácilmente agarró, recogió debajo de su brazo y arrancó, provocando un chorro de sangre verde mientras el monstruo gemía. Luego cerró un puño y la golpeó, alcanzando a Gillette justo en la cara, pero solo logró hacerla temblar un poco. Sin embargo, en lugar de devolver el golpe, la morena agarró al monstruo por la cara y usó sus manos para forzarle a abrir la boca, antes de respirar profundamente y soplar una corriente de lo que parecía humo negro hasta su garganta. Los efectos de lo que fuera que fuese fueron instantáneos. La bestia agarró su cabeza y rugió como si tuviera dolor, y luego su cuerpo comenzó a hincharse como si fuera un globo inflado con aire hasta que el monstruo quedó casi irreconocible. Continuó rugiendo en agonía mientras Gillette levantaba la mano y luego chasqueaba los dedos, lo que provocó que la bestia explotara en un chorro de sangre verde que cubrió las paredes y la maquinaria cercanas. Así, la bestia de R-005 se fue, dejando a Barry solo con Tobias y Gillette Liquid y quienes ahora lo estaban mirando. La última imagen de Barry que León tuvo antes de ser arrastrado al submarino Umbrella fue la del hombre barbudo siendo golpeado con la culata de un rifle, pero luego el capitán bajó unos momentos después y el submarino comenzó a moverse. El agente quería ayudar a Barry, pero Lucía también necesitaba ser rescatada, y una niña pequeña no tenía tantas posibilidades sola contra los agentes de Umbrella como un hombre adulto, así que les permitió pensar, como lo había hecho Cora, que era miembro de la UPS.
Una vez a bordo de la nave, mucho más pequeña, iluminada principalmente por bombillas rojas de jaula abierta montadas en las paredes y luces indicadoras del panel de control, la niña fue colocada en una cámara transparente sellada que parecía casi una celda de cuarentena, mientras que León fue llevado a ver el cirujano del barco. Mientras el médico lo curaba, el capitán se quitó la máscara de gas, revelando que era un hombre mayor con barba canosa, y comenzó a hacerle todo tipo de preguntas sobre la misión Starlight. Sin querer revelar su papelera todavía, el agente estuvo de acuerdo con lo que probablemente le dijo Cora antes de morir, y lo único que no pudo revelar fue la ubicación de la computadora de la base de datos de su equipo. Su mejor apuesta era que Tobias la había tomado cuando mató al resto del equipo de Cora, y aunque el capitán estaba decepcionado por no poder recuperarla, según él la misión seguía siendo un éxito si la computadora era destruida y lo cual sucedería. Una vez hundieron el Starlight con torpedos una vez que llegó a aguas internacionales. Parece que tiene todas sus bases cubiertas, capitán. Dijo el agente, sintiéndose mareado por un momento mientras el médico le daba una generosa cantidad de morfina. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué deseabas tanto a Lucía? Quiero decir, ella es solo una niña pequeña. Cora tenía razón, realmente eres dura, valiente y estúpida. Respondió el capitán. Esa chica no estaba a bordo del Starlight por casualidad. La compañía necesitaba transportar un prototipo de Bow altamente peligroso sin ser detectado, y según mis órdenes, lo hicieron reduciéndolo y colocando a la criatura dentro del cuerpo de una niña marcada con la designación R-002, así que no importa lo que pase con Starlight o la computadora, esa niña debe llegar a su destino. Por más impactante y repugnante que fuera la idea de que Umbrella le hiciera eso a una niña, esta revelación hizo que León entendiera por qué Tobias y Gillette estaban teniendo tantas dificultades para localizar el contenedor R-002, y por qué los esfuerzos de rastreo de la criatura de ojos amarillos lo mantenían en su lugar. Rastro, porque había estado detrás de Lucía todo el tiempo. Muy bien, entonces había una criatura dormida dentro del cuerpo de la niña, lo que significaba que no podía dañar a nadie hasta donde él sabía, y si el Starlight era hundido, se haría cargo de Tobias, Gillette y R-005, genial siempre y cuando Barry de alguna manera escapara antes, pero había una última cosa que le molestaba. Entonces, ¿qué pasará cuando Lucía llegue a la base? Preguntó el agente. Quiero decir, ¿qué van a hacer con ella después de que extraigan a la criatura? ¿Extraído? Preguntó el capitán, riendo un poco. No van a extraer la criatura en absoluto y va a salir de ella por sí sola. Fueron un poco vagos al respecto, pero por lo que puedo decir, el Bow se va a comer su salir de ella, o algo así, mis órdenes no eran claras. Bueno, tal vez esta situación era incluso peor de lo que había imaginado, pero de alguna manera, incluso después de todo lo que había visto a Umbrella hacerle a personas inocentes, todavía no podía imaginar a alguien simplemente, atando a una niña a una silla y dejando que un monstruo le rompiera la cabeza. Salir de su cuerpo como en esa película de Alien. La morfina y las vendas podrían haber detenido el dolor, pero desafortunadamente el agente no estaba en condiciones de impedir físicamente que el capitán hiciera nada de esto. Está bien, de pie, soldado. El capitán continuó, ayudando a León a levantarse. Vamos a poner a la chica en hielo hasta que lleguemos a la base, y luego tengo algunas preguntas más para ti. Por aquí. El hombre mayor lo condujo fuera de la enfermería y por un estrecho pasillo de regreso a la sección principal del submarino, donde Lucía estaba sentada en el suelo de la prisión de plexiglas. Había algunas palancas de control en la pared al lado, probablemente para operar cualquier mecanismo que se suponía que lo pondría en hielo, como se había dicho, pero también había varios hombres blindados con rifles de asalto operando los controles principales del submarino, por lo que no había forma de intentar ayudar a Lucía sin que lo mataran. No te pongas tan nervioso, chico, estamos perfectamente a salvo aquí. El capitán explicó. Ese plexiglas tiene 10 centímetros de espesor, tengo 15 hombres armados aquí, bueno, 12 ahora, y ven, echa un vistazo a esto, te va a encantar. Le hizo una seña a León para que lo siguiera hasta un casillero de seguridad, y cuando el hombre mayor lo abrió con su llave, había un viejo lanzagranadas M79 tirado en el estante junto a un único cartucho de granada que, parecía brillar con un resplandor. Extraño color amarillo verdoso. La designación P-000 estaba estampada en la carcasa del cartucho, y todo esto le dio a la gente una sensación de inquietud solo por estar cerca de él. Eso de ahí es P-Epsilon concentrado. El hombre mayor continuó.
Ya no lo fabrican porque la forma gaseosa es inestable, pero cuando se comprime en un fluido como este, matará incluso a un viejo T-003 de un solo impacto directo, lo cual es bueno porque este es el único proyectil. Bueno, eso ciertamente habría sido útil en Raccoon City cuando ese monstruo con abrigo largo verde lo acechaba a través del recinto, pensó León, volviendo brevemente a esconderse debajo del escritorio en esa oficina mientras el monstruo se acercaba más y más. Pero luego, afortunadamente, este recuerdo fue interrumpido por el cierre del casillero, antes de que el capitán se acercara a los controles en la pared. Lucía, necesito que vayas a ese panel en la pared de ahí. Dijo después de presionar el botón del intercomunicador. Esa es buena niña, ahora te vamos a poner a dormir por el resto del viaje, pero necesito que pongas tu brazo en esa pequeña ranura que hay allí, solo te daremos un trago del cóctel de preparación. Para que el proceso sea más fácil. Aunque visiblemente nerviosa por lo que estaba sucediendo, la pequeña hizo lo que le dijeron, acercando su brazo a la pequeña ranura, solo para jadear y retirarlo después de haber sido clavada con la aguja. Nuevamente, el capitán dijo que era una buena chica y comenzó a anunciar a la tripulación cercana que estaban a punto de comenzar el proceso de congelación, solo para detenerse a mitad de la frase. León también se quedó inmóvil, con ambos mirando en shock el brazo de Lucía y donde una gota de sangre verde había corrido por la inyección. Lo único en lo que el agente podía pensar era en sus encuentros con la bestia R-005, donde el monstruo había sangrado de color verde después de cada herida, y luego recordaba con qué facilidad había asumido las formas de Cora y Amanda para pasar desapercibidos. Pero esto no era posible, R-005 era una pizarra en blanco emocional, pero Lucía era tan emocional y tan humana y incluso ahora cuando vio la sangre verde, y dejó escapar un suspiro, no de sorpresa, sino de decepción. Cuando se dio cuenta de que estaba atrapada. No quería mentirte, León. Dijo, su voz llegó a través del intercomunicador. Solo quería permanecer oculto hasta que nos alejemos de Gillette, pero supongo que eso ya no es posible, ¿verdad? Y ahora tengo que matar a la tripulación del submarino. Pareciendo salir de su shock por estas palabras, el capitán golpeó con su mano uno de los botones más grandes en el panel de control, causando que sonara una alarma cuando el aire frío y helado comenzó a ser bombeado dentro de la celda de contención. El cuerpo de Lucía comenzó a distorsionarse justo cuando la cámara se volvió demasiado brumosa para que pudieran ver el interior, pero todavía había una sombra tenue visible, una sombra tenue que se estaba volviendo realmente grande. De repente sonó otra alarma cuando las garras de una gran mano verde perforaron el plexiglas, y ahora las luces de advertencia amarillas comenzaban a girar mientras esas garras se movían a través de la pared transparente, permitiendo que el aire helado escapara hacia la sala principal. El capitán se vio obligado a detener el proceso de congelación para que todos a bordo no se congelaran también, y pronto la niebla se disipó, permitiéndoles ver no a una niña pequeña dentro de la celda, sino a un enorme monstruo verde con apariencia de reptil, con garras largas en la punta de sus dedos y púas que bajan por su espalda. Atraídos por las alarmas, toda la tripulación se encontraba ahora en el área principal, con los rifles apuntando a la celda de contención mientras el capitán iba hacia el casillero de seguridad. Sus manos lucharon por meter la llave en la cerradura antes, demasiado tarde. Con otro corte de sus garras, el monstruo verde quedó libre, y León y el capitán tuvieron que tirarse al suelo para evitar la lluvia de disparos que estalló cuando intentó salir de la celda. Las luces intermitentes, el ruido y el humo causados por el intento de la tripulación de contener al monstruo R-002 fueron ensordecedores para casi todos los sentidos de la gente y parecieron continuar para siempre, al menos hasta que todos los rifles estuvieron vacíos, y el monstruo todavía estaba en pie. Sin embargo, mientras que la bestia calva R-005 había sido fácilmente rechazada por disparos de armas pequeñas, esta simplemente había permanecido donde estaba, gruñendo y retorciéndose mientras recibía las balas de frente, pero sin ceder ni un centímetro mientras su sangre verde estaba salpicando el suelo. Y luego se movió, esperando hasta que todos estuvieran luchando para recargar, el monstruo saltó de la celda de contención destrozada y cortó a dos hombres casi por la mitad con la misma facilidad como si no hubieran estado usando ninguna armadura. Al ver lo que estaba pasando, la mayoría de los blindados dejaron caer sus rifles, ahora sacaron sus pistolas y abrieron fuego con balas de un calibre un poco mayor, pero el monstruo no se detuvo y arrojó a un hombre contra la pared con tanta fuerza que le rompió la cabeza.
Se abrió y le arrancó completamente la cabeza a otro abriendo sus enormes mandíbulas y apretando el cuello, antes de escupir la cabeza en los brazos del siguiente hombre, y luego apuñalarlo a él y al que estaba detrás de él al mismo tiempo con sus garras. Uno a uno, los tripulantes del submarino Umbrella iban siendo aniquilados. Los gritos de batalla se convirtieron rápidamente en gritos, que se convirtieron en silencio ya que incluso los que intentaron huir no tuvieron piedad. Los dos últimos hombres corrieron escaleras arriba hacia la escotilla de escape mientras al tercero le arrancaban los brazos, pero no pudieron abrirla antes de que el monstruo los alcanzara. Recogiendo al primero y simplemente doblándolo por la mitad con sus brazos, la bestia verde descartó al hombre moribundo y asfixiado, para agarrar al último, levantándolo por encima de su cabeza y arrojándolo de regreso a través de la cámara hacia donde estaba él. El capitán acababa de abrir la caja de seguridad. De hecho, el hombre mayor había llegado al extremo de poner el cartucho PY en el arma y cerrar la recámara, solo para que el lanzagranadas saliera volando de sus manos y se deslizara por el suelo cuando fue abordado por el hombre con armadura voladora. Ambos lucharon por levantarse mientras el monstruo verde caminaba lentamente hacia ellos, y luego hubo más destellos de luz cuando el capitán sacó su pistola y la vació contra la bestia. Al igual que con los demás, estos disparos no hicieron nada, y pronto estuvo justo encima de ellos dos, solo para distorsionarse y convertirse nuevamente en Lucía. Eso realmente no fue agradable, ¿sabes? La niña los regañó, señalándoles con el dedo. Tener a una niña de 12 años cacheada al desnudo ya es bastante malo, pero luego manosearla mientras golpeas a su mejor amiga. Eso es simplemente inaceptable. Sus gritos resonaron por todo el submarino casi vacío mientras Lucía se tomaba su tiempo con ellos, pero parecía olvidarse por completo de León, que se acercaba cada vez más a donde el lanzagranadas caído se había detenido contra la pared. Sé que duele, pero trata de quedarte quieto, dijo Gillette mientras movía la sutura con cuidado con los dedos. Si puedo hacer esto con suficiente cuidado, apenas quedará una cicatriz, ¿no es genial? El hecho de que no iba a tener una cicatriz enorme entre los ojos. Sí, eso fue genial, pero en lo que respecta a la situación, ese era el único punto bueno en lo que respecta a Barry. Intentó quedarse quieto mientras ella acercaba la aguja y el hilo a sus ojos, pero no pudo evitar sudar profusamente, además de temblar un poco por estar tan cerca de ella. León había explicado todo sobre lo que realmente era la morena y cómo había logrado infectar a todos a bordo del Starlight en menos de una hora, y ahora ya estaba allí. Después de que la bestia R-005 implosionara, Tobias ayudó al hombre barbudo a levantarse y soportó la mayor parte de su peso mientras los tres salían juntos de la sección de ingeniería y tomaban el ascensor de regreso a la cubierta de superficie. Esta caminata continuó hasta que entraron en una parte del barco que Barry no había visto todavía. Un lugar que parecía un piano bar antiguo, completo con un gran piano de cola en un escenario hacia la parte trasera. Había varias mesas redondas pequeñas, que parecían haber sido preparadas para una cena antes del brote, y fue en una de estas mesas donde el hombre barbudo estaba sentado con Gillette mientras ella atendía sus heridas. Mientras tanto, su marido, Tobias, estaba en el bar, provocando un ligero choque cuando casualmente rompió una botella de vino sobre la cabeza de un pasajero infectado cercano. El ruido había sobresaltado al ya nervioso Barry, pero la morena se mantuvo firme como siempre con la aguja. Ella ya había puesto vendas en sus cortes más grandes, e incluso había algo de morfina dentro del botiquín de primeros auxilios que había arrancado de la pared, por lo que cada vez era más fácil respirar incluso con los golpes que había recibido en las costillas. Es muy agradable conocer finalmente a uno de los amigos de mi marido. Gillette continuó, cortando y atando el hilo una vez terminado. Tobias me contó todo sobre cuando ustedes dos estaban juntos en la escuela secundaria, y cómo ambos se unieron al RPG, e incluso cuando ambos estaban en Tormenta del Desierto. No puedo esperar hasta que todo esto termine, para poder conocer a su familia. Mira, hazme lo que quieras, ¿de acuerdo?, dijo el hombre barbudo, con la voz mucho más temblorosa de lo que pretendía. Simplemente deja a mi familia fuera de esto. Ahora la morena parecía confundida. Ella solo lo miró por unos segundos con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, para luego comenzar a decir algo, solo para ser interrumpida por la llegada de Tobias. El hombre de ojos amarillos se sentó en el tercer asiento de la mesa pequeña, colocando 3 copas de vino, antes de arrancar el corcho de una botella de una cosecha realmente cara, con sus propias manos. Debió ser champagne, ya que la bebida burbujeó cuando la sirvió en cada uno de sus vasos. No te preocupes, Barry, mi esposa no te va a infectar.
dijo Tobias, entregándoles un vaso a cada uno de ellos. Ella tampoco habría infectado toda la nave, pero esa maldita gente de Umbrella seguía apareciendo como malas hierbas, así que, era la única manera. ¿La única manera? Preguntó Barry, genuinamente sorprendido por lo que estaba escuchando. Tobias, la última vez que te vi, estabas cargando hacia las montañas Arclay para luchar contra lo que estaba haciendo Umbrella, Y lamento no haberte creído, pero lo que has hecho aquí, en este nave, es como Raccoon City otra vez. Solo vinimos aquí para encontrar a mi hermano Reinaldo. Añadió Gillette, sorbiendo su bebida. Solo iba a infectar a aquellos que fueran absolutamente necesarios, mientras Tobias buscaba silenciosamente en el barco, pero entonces ese tal León y su novia de Umbrella comenzaron a dispararnos, y todavía no hemos encontrado el contenedor de Reinaldo, R-002. Ahora fue el turno de la morena para que su voz comenzara a quebrarse, y una lágrima que parecía más pintura negra corrió por su mejilla mientras sollozaba, claramente tratando de contener las lágrimas. Secándose la lágrima de la cara, Gillette se disculpó cortésmente, usando la anticuada excusa de ir a empolvarse la nariz, antes de que se la oyera comenzar a llorar de nuevo mientras caminaba hacia las puertas. Se pudieron ver más relámpagos debido a la tormenta en curso cuando salió a la terraza, seguido por un trueno mientras la puerta se cerraba, dejando a Barry solo con Tobias. No le hablé de ese submarino Umbrella, dijo el hombre de ojos amarillos, tomando un sorbo de su bebida. Tampoco le hablé de esa pequeña niña, Lucía, a quien supongo que tenía R-002 estampado en algún lugar de su cuerpo durante ese pequeño registro al desnudo, ¿verdad? Sí, tienes razón. Respondió el hombre barbudo, sintiéndose mejor porque Gillette se había ido, pero de alguna manera todavía no se sentía cómodo. Esa marca estaba en la planta de su pie, y luego a esos agentes se los llevaron a ella y a León, ya podrían estar a 1000 millas de aquí. Tratando de mantener la calma, Barry sabía que en ese momento se encontraba en una situación realmente peligrosa, ya que de todos los que había visto en un interrogatorio en el RPG, Tobias Liquid era el mejor. Siempre había sido capaz de distinguir las mentiras de la verdad simplemente observando el lenguaje corporal de un sospechoso o prestando atención a las inflexiones de la voz, pero mientras la conversación se centrara en el tema de Lucía fuera cual fuera la razón, podría ser posible evitar que el hombre de ojos amarillos supiera que el Starlight iba a ser hundido. A veces odio tener razón, Barry. Tobias continuó, recostándose en su silla. Tenía razón acerca de que había algo detrás de los asesinatos caníbales, y eso me estalló en la cara. Tenía razón acerca de que el jefe Irons estaba involucrado en las desapariciones de todas esas mujeres, pero no había pruebas, y ahora puedo ver la historia de mi esposa. Se me rompe el corazón porque volví a tener razón, cuando se entera de que Reinaldo no quiere que lo encuentren. Hasta ahora el hombre de ojos amarillos no había mencionado nada más que a Lucía, y ahora estaba entrando en una de sus largas explicaciones de por qué pensaba de esa manera, comenzando con el hecho de que casualmente había una niña pequeña a bordo de un crucero para parejas de recién casados, que de alguna manera habían logrado evitar su detección y ser infectados por Gillette. Esto, más el hecho de que los hombres del submarino Umbrella la perseguían, y que el hombre barbudo había visto el sello R-002 en su cuerpo, solo podía significar que Lucía era realmente a quien llamaban Reinaldo disfrazado. ¿Me estás diciendo que Lucía es otro de esos monstruos? Barry preguntó en estado de shock. Pero ella tenía emociones y ayudó a León, quiero decir, pensé que había algo malo en que ella estuviera en este barco desde el principio, pero era muy protectora con León, ¿y cómo podría ser un monstruo si no lo hacía? ¿Atacar a esos tipos cuando la agarraron? Sí, manténlo concentrado en la chica, pensó el hombre barbudo, hazle pensar que ese es el único problema. En realidad, fue agradable escuchar una de sus explicaciones, al menos de una manera nostálgica sobre cómo habían sido las cosas en Raccoon City antes de que todo se fuera a la mierda, pero este no era el Tobias Liquid que había conocido antes. Esta criatura tenía ojos amarillos brillantes, y aparentemente estaba de acuerdo con que Gillette infectara un barco lleno de cientos de personas inocentes, y tal vez la única forma de detenerlo era permitir que el submarino Umbrella los hundiera como había dicho el capitán. Barry, probablemente eres el mejor amigo que tengo, dijo el hombre de ojos amarillos, su tono cambió un poco. En realidad, eres mi único amigo, todos los involucrados en la operación Arclay están muertos, todos los que pelearon conmigo en Raccoon City están muertos, e incluso escuché que Enrico murió en esa mansión que tu equipo investigó.
Ahora, le he preguntado a mi esposa para no infectarte, y te salvé la vida, así que ¿y entonces, por qué me ocultas algo? Oh, mierda, Barry ya sabía cuál había sido su error. Intentar con todas sus fuerzas evitar informarle sobre el plan para hundir el Starlight, que había sido demasiado abierto con los demás, un error que muchos sospechosos habían cometido en la sala de interrogatorios. A través de los años. Entonces, ¿qué podría hacer? Tobias sabía que estaba ocultando algo, por lo que quedarse en silencio no era una opción, ya que las esporas de Gillette podrían usarse para hacerlo hablar si llegara el caso, pero tal vez aún se pudiera razonar con él. Entonces el hombre barbudo tomó ese camino, alentando a su antiguo amigo a echar un vistazo a su situación y luego a verse en el espejo de lo que se había convertido. Puede que Barry no haya sido detective, pero alguna vez fue un muy buen negociador, así que comenzó recordándole a Tobias la persona que había sido antes del brote y los asesinatos de caníbales, cuando era considerado el mejor detective de Raccoon Ciudad, y lo que había estado dispuesto a hacer para proteger la ciudad contra monstruos como la serie R, y Gillette. Mi esposa no es un monstruo. Respondió su antiguo amigo riendo un poco. Por supuesto, ya trabajó con ella, al igual que yo, pero Gillette es la persona más amable y cariñosa que he conocido. Sus poderes pueden ser un poco intimidantes, pero todo lo que hace lo hace por buenas razones, así que si ya terminaste de jugar al negociador conmigo, dime qué estás ocultando. Maldita sea, eso tampoco funcionó, y si Tobias no podía ver cuán verdaderamente malvadas eran las habilidades de su esposa, entonces tal vez realmente estaba demasiado lejos para alcanzarlo, pero entonces Barry recordó algo. Sí, recordaba lo que había pasado la primera vez que conoció a Lucía, y ella le había dicho algo al amenazarlo con esa pistola. En aquel entonces no había tenido mucho sentido, porque no había entendido lo que estaba pasando en el barco, pero ahora estaba perfectamente claro, y probablemente era la única oportunidad del hombre barbudo. Está bien, Tobias, te lo confesaré. Dijo Barry, suspirando y luego acercándose a él. Te contaré todo lo que sé, pero con una condición, necesito que digas algo malo sobre Gillette. El hombre de ojos amarillos lo miró divertido por un segundo, pero el barbudo no se rindió, diciendo que podría haber sido cualquier cosa. Que no le gustaba su pelo, o que era mandona, cualquier cosa. Ahora Tobias se rió por un momento, burlándose de lo ridícula que era esta condición, antes de abrir la boca para decir algo pero no salió nada. Aclarándose la garganta y volviendo a intentarlo, el ojiamarillo sonrió como si estuviera a punto de decir algo realmente gracioso sobre el moreno pero nuevamente no salió nada. Esto es estúpido, Barry. Respondió el hombre de ojos amarillos, burlándose de nuevo mientras se recostaba. No voy a insultar a mi esposa por ti, ella es una persona demasiado buena. Dios mío, es verdad. Dijo Barry, dándose cuenta de algo que era a la vez aterrador y que le daba esperanza al mismo tiempo. Eres como todos los demás, no la estás insultando porque no puedes, Tobias, ¿no lo ves? Tú también estás bajo su hechizo.